Iglesia Reformada de México, Beric, llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en labios del presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expondrá con diligencia la palabra de Dios, con doctrina sana, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, procurando la gloria de Dios, la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. Versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Usted podrá decir, pues, ¿qué va a cumplir en ese corazón perverso? Ese corazón pecaminoso, un corazón totalmente fuera de esa dimensión. Te dé conforme, pero aquí está hablando ya el Espíritu en su plenitud. Está hablando. ¿En qué sentido lo digo? Porque el Espíritu Santo está usando a David en esta escritura que apunta a Jesucristo, que en él no hubo deseos perversos, no hubo deseos pecaminosos, no hubo nada de lo que hoy nosotros podemos hacerlo sin esa gracia. Como el pueblo de Israel estaba consciente que ese rey representaba a Jesucristo, y antes ya he explicado el versículo 3, ahora dice que de conforme, porque el deseo del rey David no era destruir al pueblo. ¿Cuál era el deseo del rey David, hermanos? Que el pueblo se identificara con Jehová, no con él. Que el pueblo se asemejara a Cristo, no a él. Que el pueblo viviera la ley, que el carácter de esa ofrenda en sacrificio, amor a Jesucristo, no centrado en el hombre mismo. Esto es lo que buscaba. No buscaba deseos, caprichos carnales, nada de eso. Él buscaba la prosperidad del pueblo de Israel. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. Vamos a escuchar, mis hermanos, vamos a poner a sentarnos. Sentamos y vamos a escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor que ha sido dada a través de los pastores, en este caso aquí nuestro pastor Óbil Ramírez Pérez, en su oficio de profeta, trae la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, unidos, Salmo capítulo 20, del 1 al 9. Unidos, mis hermanos, así como están en sus lugares, dice la palabra de Dios. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostiene. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a sus ungidos. Gloria desde sus santos cielos. En la potencia salvadora de su fiesta. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, en nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos
damos, oh Señor, porque nuevamente nos das esa oportunidad de ir a tu palabra y conocerte, oh Señor, a través de tu gracia. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos haga entender tus mandamientos para ponerlos por obra. Que nuestro corazón sea abierto, que esté dispuesto y sobre todo que nuestra mente también pueda ir más allá de lo que el pecado quiere estorbar, limitarnos, y haz que tu gracia sobreabunde en todo conocimiento en Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, aparece en su boletín. Un pueblo orando en el Espíritu. Un pueblo orando en el Espíritu. En este Salmo capítulo 20 vemos que un pueblo está defendiendo a su rey, a un oficial. El rey David está cumpliendo con el mandato del deber de proteger al pueblo. Y esta protección, hermanos, es porque se espera la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. David debe estar consciente de que su llamado depende totalmente de lo que Dios hace a través de la oración. Y es el Salmo de David donde David le está diciendo al pueblo que tiene que unir esfuerzo en la gracia para que estén siempre orando por sus oficiales, por ellos mismos y por todos aquellos que en un momento abrazarán el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, a los que están lejos, a los gentiles, a nosotros. Porque nuestra dependencia de ser pueblo del Señor solamente lo hemos dado a conocer que es por la pura misericordia que Él nos hizo su pueblo, nos adoptó. Pero esta adopción va acompañada de la firmeza, de la estabilidad, del poder del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Y nuestras oraciones, mis hermanos, deben estar siempre regulados por el Espíritu Santo, en la cual encontramos que Él nos va a dar el crecimiento en todo lo que tengamos que ver en el mañana. El tema entonces surge porque hoy en día se ha tergiversado el orar en el Espíritu Santo. Oramos conscientes de que somos pecadores y que al abrir nuestra boca podemos incluso tergiversar lo que el Señor nos ha dado en cuanto a su gracia, este regalo, porque a veces nuestras oraciones suelen ir muy carnales, acompañadas de nuestras emociones y no con una claridad con respecto a la presencia del reino de Cristo que está aquí desarrollándose en la historia. Cristo está gobernando la historia de toda la humanidad y rigiendo a todos, lo está rigiendo, que se tiene que sacar sus corazones a la luz del Evangelio. Si vamos a poner las cosas en su contexto, el Salmos capítulo 18 dice en el versículo 44, vamos a remitirnos a Salmo 18, 44. Al oír de mí, dice, me obedecieron. Al oír de mí, me obedecieron. Hermanos, a nadie nos gusta obedecer a un oficial. Nadie quiere estar sometido al padre, al terrenal, al padre familiar. Nadie quiere estar sometido a un gobierno. Nadie quiere estar sometido a una institución eclesiástica. Nadie. Porque decimos, hemos abrazado la gracia, pero una cosa es que Cristo nos abrazó con su gracia y otra cosa es, vamos a vivir a nuestra manera. El carácter de un pastor, hablamos en esta materia eclesiástica cuando Pablo dice en Hebreos, orad por vuestros pastores. Pero ¿por qué vas a orar por tu pastor? ¿Por qué vas a orar por el rey David?
¿Por qué vas a orar por el profesor de tu academia? ¿Por qué vas a orar por el mecánico? ¿Por qué vas a orar por el doctor, por la abogada, por los enfermeros? ¿Por qué? Para que el Señor le cumpla los deseos de su corazón. ¿Por qué vas a cumplir año? Para que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. La idea, pastor, ya lo di. Estoy dando una bendición, estoy orando. Pero esa oración no va acompañada con el rigor del Espíritu Santo, que en verdad da testimonio a su palabra de que nosotros debemos orar con entendimiento. Pero le decía en el Salmo 18, versículo 44, dice: al oír de mí, y que no escuchen algo de mí perverso, que no escuchen algo de mí carnal, que mi lenguaje que estoy desarrollando sea en el temor, en el Espíritu de Cristo. Porque así como oro en el Espíritu, así también hablo en el Espíritu, así también pienso en el Espíritu. Entonces todos decimos: oye, todo lo quieres tener como un misticismo, espíritu. No lo has entendido. Porque el Espíritu Santo, que una vez está en nuestros corazones, permanece esa unción. Y esa unción nos va a alumbrar, hermanos, en el caminar de su iglesia, una claridad, nos da a esclarecer lo que estamos haciendo en el poder del Espíritu de Cristo. Al oír de mí, dice, me obedecieron. Lo obedecieron en dos sentidos. Porque tú eres rey, por eso yo te obedezco. Pero si el rey está llevando al pueblo a la declinación como Jeroboam, o como los hijos de Salomón cuando llegaron al rey, en vez de acercarlos al pacto, en vez de acercarlos al monte de Sión, lo hicieron pero bajo sus diseños carnales, lo hicieron bajo sus deseos personales. Como el rey Saúl, cuando él usurpó el encargo del profeta Samuel, cuando el rey Jehová le dijo al rey Saúl: tienes que destruir a la descendencia de Agag. Tienes que destruirlo desde el más pequeño hasta el mayor. Y Saúl dice: sí, así lo haré. Pero después fue movido a los deseos carnales, a los sentimientos, a las emociones, y dijo al rey Agag: solamente yo he quedado del reino, de mi reino. Te entrego todos los tesoros, te entrego todo lo que tengo, pero no me mates. Ok, la negociación estuvo correcta bajo el espíritu del hombre carnal. Pero la oración antes ya mencionada, cuando Samuel está orando para que Saúl cumpla el cometido, no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo, y comienzan nuestros conflictos. Y aquí el salmista, hermano, vamos a colocando el pasaje que dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Porque cuando nosotros vamos a entrar a un tema, a una conversación, tienen que salir los conflictos, o sea, los motivos que operan en nuestro corazón. ¿Quién está motivándote para que tú hables cuestiones del Evangelio y dices: wow, impactante este Evangelio? Pero ese Evangelio no es un Evangelio centrado en el Espíritu de Cristo, sino en el Espíritu del hombre. Aquí comienza entonces diciendo el rey David, le dice al pueblo: por favor, oren por mí, porque ya sea como oficial, los acerco al testimonio del pacto, los acerco a Dios, los acerco al Jesucristo, de que va a venir, al Mesías, o los estoy llevando lejos de Cristo. Los estoy llevando lejos del testimonio del arca del pacto. Jehová tenga de ti misericordia, hermano, en tu caminar. Porque estamos en nuestra humanidad pecaminosa. ¿Cuántos pastores han desertado en el camino? ¿Cuántos hermanos han seguido de iglesia en iglesia a otras iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué David le dice al pueblo: oren por mí? Estaba moviendo al pueblo diciendo:
yo tengo que proteger al pueblo del pacto. Yo tengo que proteger el templo de Jerusalén como rey. ¿Nosotros qué estamos protegiendo? ¿Nuestros intereses personales? ¿Usted está protegiendo nuestra identidad? ¿Somos cristianos? Jehová te oiga en el día del conflicto, y aquí dice, te obedeceré porque te tengo que obedecer. Pero en nuestro corazón a veces hay un distanciamiento entre usted, entre otro hermano, y a veces no nos conocemos en el Espíritu de Cristo. Y si nos conocemos, ponemos límites diciendo, con ese hermano no me voy a juntar, con la hermana porque ella es así, así, así. No. Reivindica a tu hermano en la oración bajo el Espíritu de Cristo. Versículo 44. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños, hermano, no está hablando de los egipcios. ¿Quiénes conspiraron contra el pueblo de Israel? El mismo pueblo, los mismos miembros. Los mismos miembros. Porque recuerde que en el Estado de Israel todos eran miembros, hasta los extranjeros pertenecían por medio de la circuncisión como hijos del pacto. ¿Y qué hacían? Oye, no solamente te voy a circuncidar, sino también te voy a decir por qué te vas a circuncidar. No, porque no era un reglamento nacionalista. Como hoy en día la gente dice, pastor, yo quiero naturalizarme a israelita para ser un verdadero israelita, y comenzamos a tener manifestaciones del rabí, de algo, y comenzamos, yo soy rabí, ya soy un judío ahora. Hermanos, eso estamos viendo hoy en día, qué tipo del Espíritu de Cristo estamos testificando nosotros. Los hijos de extraños tienen que salir, se sometieron a mí. Versículo 45 dice, los extraños se debilitaron, perdieron la conquista, perdieron la guerra, dice, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Como que el combate todavía continúa, y ese es el desarrollo de todo el testimonio de esa escritura, del Salmos 1 a Salmos 150, y termina con una exaltación: todo lo que respire y todo lo que termina al fin del tiempo, alabe a Yahvé, alabe a Jehová, alabe a ese Dios que nos eligió. Pero dice el versículo 1, ahora sí, hermanos, un pueblo orando en el Espíritu, dice: Jehová te oiga, que el Señor oiga tus peticiones. Pero dice, en el día del conflicto, porque cuando habla aquí, hermanos, de una guerra, del contexto literal histórico, hay una guerra militante. Pero más que una guerra militante, va en el espíritu de un corazón que quiere lograr en una guerra. ¿Qué se quiere lograr en un conflicto? ¿Qué ganamos con discusiones y con pleitos y contiendas? Uno a veces es nuestro deseo de la carne. Otro lo que buscamos es que tú seas reivindicado en el pensamiento de Cristo. Porque ese es lo que el mensaje del apóstol Pablo y también de San Judas: contender ardientemente en el espíritu de la fe. Más que elementos externos de poder, economía, de riquezas, de todo lo que usted puede diseñar, hay un conflicto de corazón ahí. Y cuando nosotros vamos con nuestros elementos de la carne, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias porque no estamos cimentados en algo que el Señor quiere manifestar en este pasaje. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, porque tú vas a entrar en conflicto. Y en todo lo que vaya a suceder ahí está el pueblo en el intermedio.
Tú vas a ser responsable de lo que va a suceder. Por lo tanto, el pastor, hermanos, cuando hace su sermón, cuando está estudiando, está luchando con sus conflictos de pecado. ¿Por qué decimos con el conflicto de pecado? Porque a veces nosotros decimos, podemos tener una buena disertación, una buena ponencia en la palabra del Señor, pero solamente queremos palabras, elegancias, no queremos transformación de corazón. No queremos que el pueblo entienda el mensaje en sí, sino que a veces vamos con todos los elementos. ¿Y qué buscamos? Buscamos ser íconos, ser imagen, ser reflejos. Pero nos olvidamos del rebaño. Jehová te oiga en el día del conflicto. Tú estás teniendo un conflicto propio. Pero ese conflicto también de la carne, porque David sufrió en el desarrollo, y le decía en el sermón pasado, cuando a alguien se le disciplina, no es con gozo y alegría, levántese pueblo, porque ha sido evidenciado un profano entre nosotros. El pueblo guarda silencio, el pueblo sufre, porque el enemigo ha tomado el control. Sigue diciendo el versículo: el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Por qué citar a este patriarca? ¿Por qué? ¿Quién era Jacob? Si usted va a la historia, hermano, va a estar diciendo: tu llamado es por gracia. Tu llamamiento no es por tu inteligencia, ni porque tú fuiste el principal o pueblo loco. Le dice Moisés al pueblo de Israel, cuando antes de ya deja ese testamento, le ha traído una canción y le dice: pueblo loco, no se te olvide quién eres. Aprendes a someterte a Jehová tu Dios, porque yo ya sé que mi tiempo estará ya de regreso. O sea, ya terminará mi tiempo, como dice Pablo. Llama a los ancianos de Éfeso y le dice: mi tiempo ya se está acercando. Y por tanto, mirad por vosotros, no por el rebaño primero, mirad por ti mismo. Porque el Dios de Jacob cumplirá el llamamiento en tu vida. ¿Somos nosotros instrumentos en las manos de Dios en la oración? Sí, lo somos instrumentos bajo su gracia, porque nuestro pecado tiene que ser amortiguado por el poder del Espíritu Santo continuamente. Es un pueblo orando en el Espíritu. Cada vez que el pueblo ora, tiene que confesar sus pecados y reconocer el llamado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros no reconocemos esa gracia de Dios y entramos diciendo: vamos con todo, vamos con nuestros esfuerzos humanos, vamos a seguir exiliados. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos va a entregar a las huestes de la maldad. El nombre de Dios, el nombre del Dios de Jacob. ¿Quién eras tú, Jacob? ¿Eras mayor que Esaú? ¿Quién era Jacob? En sus conflictos, en su corazón, había ese llamado de regeneración, diciendo: yo quiero reconciliarme con mi hermano, porque tengo temor. Y aquí, hermano, nos enseña la Biblia de manera muy progresiva de cómo Dios está trabajando en una reconciliación con aquellos que nos han dañado. Esos daños que vienen, hermanos, están dentro de la providencia de Dios para fortalecernos en el Señor. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Que si el llamado de Dios está en tu vida, Él te va a defender. Porque tú lo que buscas no es tus bienes personales, tú buscas el bienestar de este pueblo. Porque tú no tienes otros intereses más que el pueblo conozca a Jesucristo. Que usted, cuando esté en el campo y en los conflictos, usted no diga: yo soy la persona, sino que diga a la gente: en verdad este es hijo de Dios, en verdad este es hijo del pacto, en verdad eres tu cristiano. En verdad no eres, porque estás demostrando que eres elegido de la gracia del Señor, hijo del pacto. Esa palabra, hermanos, suena en nuestros corazones, y en los templos en el siglo XVI, cuando el pastor Juan Calvino decía: hijos del reino, hijos del pacto. Nuestros conflictos
no están allá afuera, están internamente en nuestros corazones y por lo tanto el Señor nos defienda. Ahora viene el segundo punto, segundo versículo. Siguiente punto también. Te envía ayuda desde el santuario. ¿Qué hay en el santuario? Lo hemos dicho, hermanos. ¿Qué hay en el santuario? ¿Quiénes rigen en el santuario? ¿Para qué está el santuario? Si nosotros somos débiles, ignorantes, perezosos, faltos de conocimiento, pensamos que al decir oraciones ya estamos llenos del conocimiento. Pensar reclamar es un Espíritu Santo, ya estamos en ese conocimiento, estamos equivocados. Porque nuestra relación con el Señor se va engrandeciendo más y más, como dice el obispo de Atanasio, dice, quien tenga a la iglesia de menos, tiene al obispo como terrible. Quien hace de menos a la iglesia del Señor, porque la iglesia es como una madre que lleva a todos sus pequeños a amamantarlos en la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestras oraciones no son sometidas a lo que nosotros creamos. Dice que te envía ayuda, porque estos son elementos externos que el Señor usa para desarrollar a su pueblo. Hoy en la tarde vamos a tener sacramento, Santa Cena, como hijos del pacto. ¿Y para qué son? Es una tradicionalismo nada más llegar y comer en el Señor este acto sacramental, pero no tiene un ingrediente extra hacia afuera. Porque la muerte de Jesús no solamente restaura a tu alma, la muerte de Jesús restaura la creación. La muerte de Jesús no solamente restaura la creación, sino que también restaura tu conocimiento, tu pensamiento. Este era el momento importante cuando el pueblo se regocijaba, como dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Iremos. Todo rey, todo oficial, toda persona que tiene un encargo en el reino de Cristo, en tu vocación, llévalo al lugar a entregar el sacrificio, porque luego lo dice, estos sacrificios. Si usted ve el llamamiento de Dios en ese conflicto, el conflicto de los magos, ¿qué mensaje me está dando esa estrella? Es un elemento externo que la estrella de Belén estaba apuntando. Ellos aún no decían, es el Mesías, es el Salvador. Ellos estaban viendo un conflicto, porque había un conflicto. Ellos al llegar a ver a Jesús en el pesebre, ellos van con un conflicto, van luchando. Y como usted, don Roberto, y otras personas van a decir, en verdad estamos asistiendo a una iglesia saludable, a una iglesia íntegra a la palabra del Señor, a una iglesia que en verdad me quiere dar ese crecimiento. O en verdad estoy en una sinagoga satánica. Estamos visualizando. Es que tú ve a la iglesia y ya, punto. Te envía ayuda desde el santuario. Pero ¿qué sucedió en el santuario, hermanos? Y de Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hablamos del primer conflicto en nuestra humanidad, hacia quién estamos dirigiéndonos. El segundo es qué evidencia hemos demostrado para que el Señor nos escuche. Para que el Señor nos escuche, porque si nosotros no vamos al culto, nosotros no tenemos esos medios externos como tan importantes, pregúntese usted, ¿el Señor escucha las oraciones de ellos? Jesucristo lo dice en San Juan. Él escucha la oración de los justos. Pero nosotros hemos dicho que la justicia no es parte nuestra. Ahora, la gente dice cosas sin entender la importancia de un aspecto témprico como es el monte de Sión. Podemos explicar, dice, te envía ayuda desde el santuario. ¿En el santuario qué hay? Hay tres elementos tan importantes.
en el santuario hay tres elementos tan importantes. En primer lugar, hermanos, si nos remitimos al tabernáculo, bueno, ya estamos hablando en el tiempo de Moisés, estaban los tres escenarios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo está el arca del pacto. Lo hemos explicado en Salmos 1. Ese arca del pacto estaba solamente destinado al sumo sacerdote, al gran sumo sacerdote. Porque ese lugar, esas eran las gradas de santidad de que ningún pueblo puede llegar al arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? Es un recipiente de madera con 2 querubines. Dentro de esa arca estaba la Torá. La Torá. El segundo estaba el maná. El tercero estaba la vara de Aarón. La autoridad. La vara. El maná, la providencia. Y la palabra es la que regula nuestra adoración al Señor en todo lo que hagamos. Por lo tanto, la ley no solamente decía regula tu vida solamente a ti, sino que regula todos los aspectos de la vida. La ley. Era allí que el pueblo de Israel era un reino magnificado en la palabra, porque esta palabra no solamente era reducida a tu asunto institucional, sino esta palabra era rectora de todos los campos. Esa era la palabra, pero había los querubines que decían la luz, esa luz que resplandece en medio de nuestros conflictos personales, de nuestros corazones. Ahora, ahí que te envía ayuda, ¿cómo el Señor va a contestar tus peticiones? Nuestras peticiones tienen que ser llevadas, hermanos, a la palabra del Señor, a que Dios juzgue nuestras palabras. Un pueblo que está orando en el testimonio de la palabra, porque la palabra da luz a nuestras mentes que están en oscuridad. Dice, te envía ayuda desde el santuario, pero nadie llegaba, hermanos, nadie llegaba a don Roberto, nadie llegaba al arca del pacto, nadie llegaba, porque había solamente el gran sumo sacerdote. Por eso tenían ahí a los sacerdotes para que les explicaran la Torah, para que les explicaran la ley. Pero llegó el momento de que el arca tuvo que ser sacada ahí en otros términos. No le dieron importancia, los filisteos capturaron el arca. Entonces, cuando David se acerca a esa conquista a través del poder de Dios, él introduce, hermanos, él hace una introducción del arca. Pero ya el arca ya no lo regresa al tabernáculo. Ahora él el arca lo establece en el monte de Sión. Esto es por revelación directamente de Yahvé, de Jehová a él. Porque son personas inspiradas en el Espíritu Santo. Aún el Señor obrando en ellos porque representan a Cristo. Entonces el rey llevó el arca del pacto y le hizo una arca. O sea, le hizo un pequeño tabernáculo. Y ese tabernáculo estaba ahí ya a la vista de toda la nación. Si usted lee 2 Samuel capítulo 20 en adelante, dice es que el arca fue puesto por encima para que todos los vieran. Ahora esta escritura se está dando a conocer, hermanos, a todas las naciones, a todos los gentiles. Por eso David representa a Cristo, se asemeja a Cristo. Él no es el Cristo, sino que es sombra de Cristo. Así como nosotros también somos sombras de Cristo en el nuevo pacto. Porque todo lo que estamos haciendo es por medio de Jesucristo, que hace en nuestras vidas. Y dice, te envía ayuda desde el santuario. Entonces el rey David se deleitaba en el pacto, en el libro del pacto. Hazme conocer tus maravillas, dice el salmista. Enséñame que mi pensamiento sea alumbrado, dice el Salmos capítulo 18. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cómo Dios va a sacudir, hermanos, nuestros pensamientos? Todo lo que nosotros querramos hacer aquí en la tierra, ¿quién nos tiene que dar dirección? Entonces el rey David como oficial se deleitaba en el templo.
Porque dice una cosa, dice el Salmos capítulo 19, no, capítulo 30, algo así. Una cosa he demandado a Jehová, Salmo 27. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, porque esa era la regla de los israelitas, pero no para tener mucho culto, para que esté todos los días. Una cosa, el Salmos 27 nos habla de la importancia del arca, pero no solamente hizo David eso, hermanos. No solamente colocó el arca allí en el monte de Sión, sino que hizo su palacio cerca del pacto, del libro del pacto, el arca del pacto. Dos cosas van de la mano. O sea, su oficio tiene que ser sometido a Cristo, su oficio tiene que ser sometido a la ley del Evangelio. Él ahí unió las dos cosas. No hubo un dualismo, no hubo una separación. Mi oficio secular y la palabra espiritual para el templo. No hizo eso, no tuvo en mente. Hubo una dualidad como hombre y mujer. El libro del pacto estaba regulando a todos. Y su oficio no estaba distanciado del libro del pacto. Su oficio estaba ligado a la unción sagrada del testimonio del Espíritu de Cristo. Todo le pertenece al Espíritu Santo. Todo. Ahí te envía ayuda. Porque vas a crecer en el conocimiento de la gracia. Como dice Pedro, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la ayuda. Te va a ayudar. Versículo siguiente dice: haga memoria de todas tus ofrendas. El hacer ofrendas no era solamente un ritualismo, porque entonces sería chivos apestosos. Dice el pastor Juan Cañón también, él lo dice en su comentario, dice: si el pueblo no tuviera el entendimiento claro a quién estaba adorando, esos chivos apestarían, no tuvieran sentido, porque solamente lo hacen ritualmente. No tiene sentido. Solamente cantamos por cantar, venimos al templo por cantar, por escuchar el Evangelio, pero no hay una respuesta confrontal en el reino de su Señor, de tu Señor. Entonces queremos ser liberados en los tiempos de angustias, queremos ser liberados en tiempos de tantas aflicciones, pero ¿qué está desarrollando nuestra fe? Nuestra fe se está debilitando porque no hemos entendido la providencia de Dios, de ese recurso que te pide ayuda. Lo que tú has escuchado, hazlo y vivirás. Hazlo y vivirás. La importancia de tener la seriedad que un pueblo unido en oración. Un pueblo no solamente crecía en la doctrina, en la oración, en el compartir, o sea, toda una vida era en una comunidad cristiana, en el Espíritu de Cristo. Ahora sí, y de deseo te sostenga. Es el lugar donde nosotros no podemos pedir al Señor en ese momento, en el Antiguo Testamento, pedir al Señor desde tu casa. Lo podías hacer. Pero un pueblo orando en el templo, un pueblo perseverando en el templo en la oración. Mi pregunta es, ¿qué hago a veces? Porque hay mucha admiración en el pensamiento de la doctrina de Cristo, pero pobres en oración. Hoy nuestras iglesias están vacías de oración, llenas del conocimiento, algunos llenos, porque sí, mi admiración a unas iglesias que se llenan en doctrina, y me admiran más las aldeas que las ciudades. Es porque no tengo tiempo. Claro, estás en el reino de Dios trabajando, pero no tienes nada que hacer. ¿Qué es lo que te mueve entonces? O sea, no tienes nada que hacer y no te sometes a orar en comunidad del pueblo del pacto. Sion te va a sostener, pero no te sostiene porque es algo, una institución.
te va a sostener los elementos que son columna y baluarte de la verdad del Evangelio de Cristo. Ahora sí, ¿y qué has hecho? Dice el versículo 4, versículo 3, haga memoria, acuérdate, como el Salmo 104. Salmo 106, perdón, dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu misericordia. Visítame en el tiempo de tu salvación para que yo vea el bien de tu pueblo. O sea, el rey David, ausente del templo en ese contexto. Acuérdate de mí, oh Jehová. Y lo dice aquí, haga memoria de todas tus ofrendas. Somos el sacerdocio universal de Cristo. Usted es sacerdote de Cristo porque todo se lo está entregando al Evangelio. Ahí usted está diciéndole, Señor, esto es tuyo. Tú eres el rey. Por eso dos figuras van en el monte de Sión, el rey David y el sacerdocio. Pero algo tan importante, hermano, es que David está intercediendo por su pueblo. Que usted está intercediendo por su pueblo. Que usted está intercediendo por su pastor, por su hermana, por su hermano, por su familia, por todos. Pero aquí el rey David, el pueblo le dice, tú estás intercediendo a favor del pueblo, como aquel cordero que fue inmolado y está intercediendo por su santa iglesia universal. Presente en la altura de los cielos con su humanidad, no lejos de nosotros a través de su espíritu, de su divinidad, del Espíritu Santo. No está. Él nos representa al pueblo que está sometido a estos conflictos. ¿Cómo vas a aceptar? Dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Hay dos ofrendas acá, hermanos. Aceite tu holocausto, o sea, dos sacrificios. La masha, que es el grano o la harina, y el otro es presentar al cordero. La ofrenda, esto lo hacía conforme al libro del pacto. Esto lo hacía conforme al libro del testimonio que era el Antiguo Testamento, cómo Dios escuchaba la oración. Tarde, al mediodía, en la mañana, me acercaré a ti bajo estos elementos. Pero no era porque, otra vez tengo que presentarlo, no, lo hacía con la viva fe en Cristo de que el Señor perdonaba sus pecados y que rociaba a través de su sangre sus pecados, así como el Señor está rociando a través de su Espíritu Santo nuestras vidas para que sean olor fragante delante de Él. Haga memoria de todas tus ofrendas, porque tú no lo hiciste por ti mismo. No lo hiciste por imposición, por obligación. Lo hiciste en ver a Jesucristo ahí, al Mesías, a tu Salvador. Así como estaba rociando esa sangre del cordero del holocausto, la ofrenda quemada. Así también nuestras vidas son encendidas en ese fuego, en el Espíritu de Cristo. No apagadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo sigue vivificando en nuestro día, en nuestro caminar. Y acepte ese holocausto. Ahora llegará el Señor. Llegamos nosotros también cansados, porque de lunes a sábado fuimos confrontados por nuestro propio pecado. Fallamos al Señor. Va a hacerse acto repetitivo. ¿Qué estamos haciendo cuando escuchamos el Evangelio del Señor? Ya lo escuché. Pero ¿qué implicaciones hay? ¿Qué tienes que hacer después de escuchar? Es lo mismo. Así es las predicaciones. Alguien podrá decir, es la misma. Bueno, si así lo escuchaste, ¿dónde están las evidencias de ese llamamiento? ¿Hay compatibilidad en lo que escuchamos y en lo que hacemos en esa agenda del Señor?
4, versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Usted podrá decir, pues, ¿qué va a cumplir en ese corazón perverso? Ese corazón pecaminoso, un corazón totalmente fuera de esa bendición, te dé conforme. Pero aquí está hablando ya el Espíritu en su plenitud. Está hablando. ¿En qué sentido lo digo así? Porque el Espíritu Santo está usando a David en esta escritura, hermanos, porque apunta a Jesucristo. Que en él no hubo deseos perversos, no hubo deseos pecaminosos, no hubo nada de lo que hoy nosotros podemos hacerlo sin esa gracia. Como el pueblo de Israel estaba consciente que ese rey representaba a Jesucristo, y antes ya he explicado el versículo 3 y versículo 3, ahora dice te dé conforme, porque el deseo del rey David no era destruir al pueblo. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál era el deseo del rey David, hermanos? Que el pueblo se identificara con Jehová, no con él. Que el pueblo se asemejara a Cristo, no a él. Que el pueblo viviera la ley, que el carácter de esa ofrenda, el sacrificio, amor a Jesucristo, no centrado en el hombre mismo. Esto es lo que buscaba. No buscaba deseos, caprichos carnales, nada de eso. Él buscaba la prosperidad del pueblo de Israel. Y así comenzamos. ¿Qué pedimos en nuestras oraciones? Por lo tanto, el pueblo decía, te dé, incluso dice el pueblo, te dé conforme. Porque no solo es cuidar al rey, no solo es porque queremos tener al rey humanamente, no, sino porque el pueblo dependía totalmente de ese rey puesto por Jehová. Dios nos puso en este camino. ¿Y cuáles son nuestras peticiones ahora? Decía un pastor muy conocido, evangelista, misionero, decía en su oración, me encantaba, dice, es nuestra oración, que todo el mundo te conozca y viva para alabanza de tu gloria. Que viva para alabanza de tu gloria. Es nuestro deseo, que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del tabernáculo de Dios. Que seamos llenos de Él, que te dé conforme al deseo, porque tú estás preocupado por el pueblo. No quieres que el pueblo ande divagando. Ten misericordia, oh Señor, porque en el pueblo de Israel había hombres extraños de la fe que buscaban conflictos. Siempre nosotros no busquemos conflicto entre nosotros, porque nos vamos a salvaguardar la unidad de la iglesia. No busquemos conflictos, pero es necesario que los conflictos vengan. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué vienen los conflictos? Porque ahí usted tiene que ver el llamado de quienes viven en la luz y quienes viven en la oscuridad. Es necesario, es importante. Y cumpla, versículo 4 dice, y cumpla todo, ¿qué? Todo tu consejo. Es el consejo, hermanos, lo que hay en nuestros corazones. Todo lo que queramos en el reino de Cristo. Directrices de cómo nosotros buscamos que sigamos creciendo más en el Señor. Versículo 5, vamos ahí. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Se ganó en Cristo Jesús. ¿Cómo surgió el himno mexicano en ese contexto? ¿Se acuerdan? Alguien nada más escribió porque lo escribió, pero hubo vivencias. Mexicanos al grito de guerra. Cuando nosotros nos alegramos que esa salvación, cuando nuestros hermanos van creciendo,
nos alegramos en el Señor. Pero cuando los hermanos van en otro sentido, pregúntenle lo que hizo Samuel entonces cuando lloraba por el rey Saúl. Lloraba. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué haces tus propios deseos? No hagamos nuestros deseos, no cumplamos nuestros deseos. Vivamos siempre sometidos a Cristo Jesús. Dice aquí, nosotros nos vamos a alegrar. Porque no solamente ha salvado al rey, ha salvado al pueblo. Era el instrumento. Dice el siguiente, dice el versículo, y alzaremos la bandera en el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? Y alzaremos pendón, en el hebreo bandera, levantamiento, en el nombre de nuestro Dios. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, no, sino a tu nombre. Da gloria siempre, siempre a tu nombre. Nuestros niños deben estar siempre en el libro del pacto, cerca de tus altares. Ahí alegraremos, conceda a Jehová todas tus peticiones. Nuevamente lo enfatiza, el Señor es el que conoce. Vamos a leer el Salmos capítulo 10. Como vamos viendo este deseo, hermanos, el versículo 17. Dice nada más el versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento sus oídos. Y que dice en Romanos 8:26, no lo busques, dice, porque el Espíritu que Santo hace en nosotros como pedir, como al Señor le conviene. El Espíritu Santo produce en nosotros un deseo ferviente de vivir en el reino. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Ahí está la ratificación de nuestro llamado, hermanos. Se ratifica. ¿Eres hijo de Dios? Ahora conozco que Jehová está con su pueblo. Nosotros fuimos como ministros de la palabra de Dios. Es hija, es un hijo revestido de la gracia del Señor. Nosotros. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Pero nosotros con fe decimos, como dije a hermana Abby, hija del reino, hija del pacto. Ahí están los elementos. Gozosa la hermana. Y te voy diciendo, y esto no es para manipulación de nada, dice, pastor, necesito dos sobres para mi Jesús. ¿Qué te ha hecho Jehová? Cómo Dios hace resplandecer su gracia. A veces alguien decía, en vez de confortar a la hermana, nosotros salimos confortados. Ahora conozco que Jehová salva a su mujer. Lo oirá de sus santos cielos. Ya no apunta al monte de Sion. La reglamentación está ahí, pero Dios no está reglamentado, hermano. Dios está apunta como los cuatro principios rectores de lo que hemos dicho en el Salmos 11, versículo 3. Si fueren destruidos estos fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Allá preside. Él lo hace, Él nos mete en conflicto, nos mete en angustia, nos mete en ansiedad, en depresión, en desgaste físico, nos mete en todo, nos hace Dios. Pero ¿cuál es lo que mueve nuestro corazón?
vivir conforme a su voluntad, hacer conforme a su voluntad, con la potencia salvadora de su diestra. Estos, ahora sí dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, porque ahí está sus dioses, sus ídolos, sus cimientos, sus deseos vanagloriosos, ahí está. Pero ¿quién era el rey David, hermanos? Tenía un ejército, tenía todo, pero no era de él. Él era administrador de tesoros bajo el reino de Cristo. No lo usó para sus usos perversos, no, ni su propia mano contra el ungido del rey Saúl. No voy a levantarme contra él, no sea que yo obedezca. No, nada. Ese es un pueblo en oración, hermanos. Un pueblo que está clamando siempre que nuestro socorro está en Él. Mas nosotros, en nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Siempre el Señor nos hace recordar sus maravillas, porque cuando usted revisa ese historial en su casa, en su lecho, usted lo que está recordando es todas las bondades que Dios está haciendo aún en su vida. Todo. Ellos flaquean y caen. No es nuestro gozo, no, pero es el gozo en el Espíritu, hermanos, cuando vemos que fueron exhibidos, fueron totalmente exhibidos. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros, ¿qué pasa? Como dice Pablo en Corintios, los conflictos han llegado. Estos conflictos no son externos. Estos conflictos comienzan donde está tu corazón. Porque del corazón mana la vida en Jesús. ¿Estamos de pie, remanente? Usted y yo estamos de pie. Veré. ¿Por qué vino al templo? Yo siempre he dicho a la hermana Reina y Marisol. Hay contentamiento en mi vida. El Señor obra en los niños. Pero después de esto, ¿qué va a pasar? Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. No somos, el Señor ha proveído. Gracias al Señor, Él ha proveído. No somos ricos por nosotros mismos, no somos los mejores, nada. Lo que el Señor haga, que todo sea para su sacrosanta gloria. Todo sea para Él, hermano. Hágalo con gozo, con gratitud al Señor. Oramos. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Porque tú, Señor, te has dado a conocer a través de tu palabra misma. Que estamos día a día en conflicto con este mundo. Ellos sienten que son prosperados por sí mismos. Están acelerados. No hay nadie que lo detenga. Pero llegará ese momento, Padre, de que quedarán desnudos, quedarán exhibidos y verán que nada han traído a este mundo. Señor, tú has bendecido a tu iglesia, le has dado el beneficio de estar en este día tan especial, y que nosotros vivamos de conformidad a tu evangelio, que nosotros clamemos siempre de conformidad a tu palabra, que honremos tu nombre,
y que hagamos nosotros desarrollar ese nombre a través de nuestras vidas, porque a través de nosotros puede la gente reconciliarse y llegar a los pies de Cristo. Gracias, oh Señor, por tu palabra, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.